Es un placer para mí y para todo el equipo de Desde el Fondo tener a un autor de la casa, un autor admirado y un autor muy entrañable. Rafael Marín, bienvenido a Desde el Fondo. Qué bueno que aceptaste charlar con nosotros sobre una novela que acaba de salir en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Una novela trepidante, por supuesto muy divertida, llena de aventuras, llena de giros inesperados, de vueltas de tuerca, pero, y esto es lo más interesante me parece a mí, es una metaficción trabajada desde personajes que son plenamente identificables por la mayoría de la gente y que tú conviertes en personajes de novela. Hablo de Elemental, querido Chaplin, una novela que tiene a dos personajes perfectamente arraigados en la cultura popular. Por un lado, Sherlock Holmes y por otro lado, Charles Chaplin. Pero hay un alter ego al principio de la novela, un alter ego de ti, Rafael, un personaje, tu hecho personaje, que hace una aseveración, una afirmación, me gustaría empezar la charla con esto, hace una aseveración maravillosa y es, Sherlock Holmes no es un personaje de ficción, Sherlock Holmes es un personaje real, que existió en la realidad victoriana inglesa. ¿Por qué esta afirmación? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge esta Pues, afirmación tan pues temeraria? surge de la apreciación de que la cultura literaria e incluso la cultura cinematográfica que nosotros tenemos se origina en la Inglaterra victoriana o la Inglaterra eduardiana. Y en la mente nuestra, la mente de los lectores, no distinguimos a Jack el Destripador, que fue real, de Drácula, que no lo fue. O de Charles Chaplin, que fue real, de Sherlock Holmes, que no lo fue. Y entonces, de jugar con ese inconsciente colectivo, de usar a Fu Manchu y a Oscar Wilde en la misma historia, Y a Karl Marx, aparece por ahí. claro, claro, o sea, queda un pozo muy divertido, porque luego empiezan los detalles casuales. El origen de toda esta historia es una serie de televisión de Sherlock Holmes, de Jeremy Brett, de los años 80, de Granada Television, donde tiene una presentación donde se ve un carruaje, suena el violín y hay unos golfillos que se asoman a un escaparate y echan a correr. Y yo vi los golfillos y dije, mira, parecen parece Charlie Chaplin en The Kid. Mm. Eso quedó apartado en algún momento de mi mente. Y una de las veces, leyendo la autobiografía de Charlie Chaplin, que es maravillosa, te enteras de que su primer papel como actor fue haciendo de Botones, de Billy el Botones, en la obra de teatro de Sherlock Holmes. Es que la conexión estaba ahí. Y a partir de ahí mezclo a los dos personajes en una historia absolutamente delirante, contada no por Watson, que no aparece, Aparece sino nada más como el viejo gruñón que sí, espanta a los niños. porque en el fondo, para mí, Watson era Jack el Destripador. Pero no lo llegué a contar porque ya se me habría ido la novela, pero Aunque era también es muy enternecedor que el propio Charles Chaplin confiese el miedo de que su padre fuera Jack el Destripador. sí, también, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, era el juego de la realidad y de la ficción, ¿no? Lo mismo que sale El hombre más inteligente del mundo. Estamos en 1905, que es el momento en que el hombre más inteligente del mundo escribe la teoría de la relatividad universal, ¿no? Y que Y va. entonces ahí hay esa mezcla de lo real y de lo irreal. A mí hay el momento que más me gusta de toda la novela es cuando aparece la chica a la que llaman la muerta, que es una de las víctimas de, la, de Drácula, una de las víctimas de la Lucy Westenra.
Y hay un momento en que están andando, están en la abadía de Carfax y encuentran un sarcófago, bueno, un sarcófago, Como un ataúd, ¿no? un ataúd, exactamente, un ataúd lleno de tierra, ¿no? Entonces, no, se nombra de pasada, pero el lector que está atento, que tiene los oídos atentos, se está dando cuenta de que es un guiño que se hace a Drácula, ¿no? De Y hecho, es una novela llena de guiños. O sea, está constantemente uno como lector está totalmente, o sea, constantemente, cada párrafo constant, hay una referencia constant, cinematográfica, con, literaria, teatral. Y constantemente. hablando de eso, me gustó mucho un aspecto y es el Sherlock Holmes que construyes en la novela no es solamente el de Conan Doyle. De hecho, desde el título, el famoso elemental, querido Watson, que nunca lo dijo Sherlock Holmes en ninguna de las novelas de Conan Doyle, pero que después, cinematográficamente hablando, en el teatro, se va construyendo este personaje que trasciende las propias novelas de Doyle para convertirse en una propiedad popular que va creciendo. Y creo que ahí el Sherlock Holmes que aparece en tu novela es ese Sherlock Holmes, el Sherlock Holmes que le pertenece a todo el mundo, al mito popular, al del cine, al del teatro, al de las novelas de Doyle, por supuesto. Te digo, Sí es por ahí, ¿verdad? te digo más. Para los diálogos de Sherlock, Ajá. estuve estudiando cómo pronunciaba la frase Jeremy Brett. Ok. Porque yo veía a Jeremy Brett. Y entonces lo escuchaba en inglés y procuraba que tuviera el mismo ritmo, la misma expresión. Y ya el colmo ya fue cuando intenté ver cómo sonaba en español, con la voz de Rafael de Penagos, que era un actor de doblaje maravilloso. Y entonces intenté siempre remedar a ese Sherlock Holmes, porque yo soy Sherlockiano, pero cinematográfico. Me gustan mucho más las Ya, películas que las historias. Quiero decir, ya. Conan Doyle era un buen escritor, pero tampoco era maravilloso. Pero creó una mitología absolutamente apabullante, ¿no? Y bueno, y todavía se están haciendo pastiches, el mío es un pastiche, obviamente, y porque el personaje tiene mucha fuerza, ¿no? Y cuando lo Claro. mezclas con el otro personaje que tiene tantísima fuerza, que es el contraste entre el señor que está un poco fuera del mundo porque es muy inteligente y un chico que está empezando en la vida, que quiere ser actor, pero que tampoco lo tiene muy claro, ahí están las dos historias como se van mezclando, ¿no? Que bueno, ahorita hablemos de Charles Chaplin, porque es el otro gran personaje de la novela, un Charles Chaplin, niño adolescente, utilizas la figura de los irregulares de Baker Street, ¿no? Estos Ujú. niños jovencitos que ayudaban, en un par de novelas aparecen ayudando a Sherlock Holmes, y utilizas este recurso para introducir a Chaplin, quien es quien cuenta la historia además en primera persona, lo cual es normalmente enternecedor, porque sí hay un diálogo permanente con la biografía de Charles Chaplin, ¿no? La pobreza del niño, su casi orfandad, la madre que tenía problemas mentales, el padre alcohólico, ausente, etcétera. Todos esos elementos están ahí, ¿no? El hermano Sid, todo esto está ahí. Estudias al personaje, a la biografía de Chaplin para convertirlo en un personaje de ficción, lo cual es súper interesante, ¿no? Y luego además tiene los guiños hacia las películas, ¿no? Como cuando él está comiendo con Sherlock en un restaurante y ve los dos panecillos y piensa que si los panecillos andaran, y es claro de la película donde vemos a los panecillos andar, ¿no? Sí. O una cosa que algún lector que no pilló la referencia me echó en cara, ¿no? Que decía, mostrar 4 páginas, un mareo en un barco, es excesivo. Yo, claro, pero eso es lo que pasa en la película, ¿no? Que el pobre hombre va dando bandazos de un lado a otro porque se marea. Entonces, Es muy todo famoso, es, exacto. todo es contar cómo esta novela es la base de lo que luego va a ser Charlie Chaplin, ¿no? El bigote, los pantalones muy anchos, la chaqueta pequeña, el bombín, el bastón, todo se lo va encontrando por el camino hasta que se crea el personaje, ¿no? Incluyendo el chiste final cuando aparece un niño pintando y le dice, me gusta su bigote. Y dice la madre, Adolf, métete en casa.
Y entonces estamos jugando con esos chistes, ¿no? Con esa forma de mezclar realidad y ficción, ¿no? Sí, de hecho es una fórmula que dominas muy bien. A mí la novela me parece fascinante, me encanta, es trepidante, es divertida, constantemente estás enganchado al filo de la página. Y estos dos personajes que sostienen la tensión, más todas estas referencias cinematográficas, literarias, históricas, políticas, con personajes que aparecen y desaparecen, como ya mencionamos a Einstein, mencionamos a Karl Marx, que aparece de pronto en un párrafo, y muchos otros más, lo cual hace de esta novela una novela deliciosa en muchos sentidos, porque te lleva además a estar constantemente consultando Wikipedia o lo que uno consulte para poder confirmar o rastrear ciertas cosas. ¿Por qué puse esto aquí? ¿Por qué aparece este personaje? ¿A qué está haciendo referencia? Un laberinto maravilloso, sostenido en la atención de estos dos personajes. El ficticio Charles Chaplin y el personaje real Sherlock Holmes, o viceversa, como ustedes quieran, porque de eso se trata. Y bueno, Rafa, rápidamente ya para terminar esta charla que podría llevarnos todo un día, porque la novela tiene un montón de recovecos y de historias. ¿Por qué leer Elemental, querido Chaplin? Yo creo que por una cosa muy sencilla, por pasar un buen rato. Por pasar un buen rato. Es una novela que no tiene más pretensiones que causar asombro, causar tensión y causar risa. Y bueno, yo añadiría, perdón, ya para despedirnos, ¿por qué leer Elemental, querido Chaplin? Además de todo eso, que es lo principal, porque creo que es un homenaje muy bello a la época victoriana y a una época que nos dio, en términos de literatura fantástica, de ciencia ficción, una enorme cantidad de producción, de personajes, de situaciones que creo que están ahí latiendo en esta novela. Creo que también es un homenaje a la época victoriana y a su literatura, al Drácula de Stoker, a Julio Verne, obviamente al propio Conan Doyle, etcétera, ¿no? Me parece que también está ese homenaje ahí hermoso en esta novela y que nos lleva a esta época fascinante, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo siempre quise continuar la historia. Yo había previsto 5 novelas y donde en cada novela se cruzaba con un detective, con Charlie Chan, con Philip Marlowe, hasta el último, que era Harry Callahan, Harry el Sucio. Es decir, contando la historia de Chaplin, y la historia de la cultura cinematográfica y la cultura policíaca, a través de los ojos de un Charlie que va envejeciendo, se va haciendo mayor, pero al final por cómo funciona la literatura en este país y porque uno tiene muchas cosas que hacer a la vez, pues lo he ido dejando. Si se vende mucho allá y hay mucho éxito y hay mucha de estos, pues prometo continuarlo algún día. Bueno, pues hasta tenemos el compromiso de leer Elemental, querido Chaplin, para que Rafa, el querido Rafa, muy amigo del Fondo de Cultura Económica, continúe con esta locura, con esta aventura loquísima de literatura, de metaliteratura, en la que Charles Chaplin se convierte en el eje central de una exploración de la historia de la novela policíaca detectivesca. Estaría muy interesante. Bueno, es un compromiso que hacemos aquí. Ya nos despedimos. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos Muchas Desde el gracias a Fondo. vosotros. Y para los que nos están viendo, busquen y lean Elemental, querido Chaplin. Se la van a pasar en grande. Gracias. Hasta luego.